Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Tacito.com. Continuamos con la serie Apple Training Series sobre iLife 11 y seguimos con iWeb 11. Como recordáis, hemos visto cómo crear un blog, pero no hemos visto cómo utilizar ese blog. Es decir, lógicamente un blog no tiene mucho sentido si no lo actualizamos. Entonces, para actualizarlo, vamos a ver cómo podemos hacer para actualizarlo y vamos a ver cómo podemos hacer para publicarlo. Bien, abrimos iWeb directamente. Y estamos en la página que nos habíamos quedado. Realmente es la página de inicio del blog, la página de introducción. Y como recordáis, tenemos una opción de entradas y una opción de archivo. Bien, en esta opción de entradas nos aparece una opción que pone añadir entrada o eliminar entrada. Imaginaos, yo en este caso voy a eliminar esta entrada. Directamente ya no aparece. Le doy a añadir entrada y por defecto me pone un texto, una foto y un título. Me pone, como veis, martes 4 de enero del 2011, la fecha de esa entrada realmente. Nosotros podemos modificar la fecha, si nosotros queremos cambiar esa fecha, podríamos cambiarla o incluso cambiar el formato de esa fecha. Poner que queremos que se lo ponga solo en números o a mí, personalmente a mí me gusta así, martes 4 de enero del 2011. Bien, salimos y ahora vamos a modificar. Vamos a hacer un post, pues por ejemplo, de, no sé, de un viaje. Igual que es en este caso de un viaje, pues vamos a poner un título. Bien, en este caso podemos poner este título, es un poco así, digamos que misterioso. En este caso he reducido este cuadro para poder después subir el resto, ¿no? Para que no quede tanto sitio que realmente no me parece necesario. Entonces yo eso lo puedo modificar y personalizar. El texto, no voy a matar a escribir texto, pero bueno, deciros que bueno, podéis escribir el texto que queráis y podéis añadir un hipervínculo. Por ejemplo, imaginaros que queremos poner un hipervínculo a una imagen en Flickr o a un álbum en Flickr, etc. Pues por ejemplo, pues sencillamente poner esto. Bueno, con poner lo que vosotros queráis dentro del texto. Escribimos un texto, imaginaros, Bien, no vamos a matarnos tampoco a escribir mucho. Y en el medio pues queréis poner pues un enlace a una página web, por ejemplo. Imaginaros que esto queréis que sea un enlace a una página web, por cualquier misteriosa circunstancia. Directamente lo seleccionáis, podéis seleccionar con el ratón, o bien si tenéis el cursor en el principio o en el final, pues con los cursores y la tecla mayúscula pulsada lo vais seleccionando. Bien, y después tenemos la opción aquí arriba, esta opción está en el inspector, como recordáis, tenemos la opción en esta opción de enlaces, digamos inspector de enlaces, de activar como hipervínculo. Un hipervínculo no es otra cosa que un enlace. Nos permite enlazar con una página externa, una de mis páginas, es decir, sería una de las páginas del blog, bueno, del blog o del sitio web en general, enlazar con un archivo para que se descargue un archivo o enlazar, pues por ejemplo, con un mensaje de correo. Vamos a poner, pues por ejemplo, con una página externa. Y vamos a poner, pues por ejemplo, pues para ser muy original, Tacito.com. Bien, nos permite abrir el enlace en una ventana nueva, lo cual es recomendable para que la gente no salga de esta propia página. Y bueno, después tenemos la opción de activar hipervínculos que, como recordáis, en el momento de la edición pues es recomendable tenerlos desactivados para no interferir. Bien, entonces en ese momento directamente este enlace nos llevaría directamente a la página web que nosotros le hayamos indicado. Imaginaos que pues nosotros queremos que esto sea activado, pero en vez de una página externa, pues que sea a un archivo. Pues directamente en este caso se nos abriría y imaginaros pues que queremos que enlace este archivo. Directamente enlaza ese archivo y cuando nosotros hagamos clic nos va a descargar ese archivo. Vamos a cambiar y poner un mensaje de correo, por ejemplo. Si activamos la opción de enlazar con enlace de correo nos permite añadir una dirección de correo a la cual va a ir remitido ese mail, lógicamente, y un asunto de ese mail. Imaginaros, pues contacto. Si queréis poner un botón de contacto, pues tenéis ese botón de contacto, lo activáis como hipervínculo y en el asunto os permite, digamos que a vosotros filtrar en vuestro propio cliente de mensajería, filtrar de dónde vienen sus mensajes. O si queremos enlazar con una de mis páginas, pues nos va a permitir seleccionar la primera página, la siguiente, es decir, la siguiente a la que estamos o la anterior a la que estamos, o bien seleccionar cualquiera de ellas del sitio web. Pues imaginaros que queremos a mis álbumes. Entonces ese enlace directamente nos llevaría a mis álbumes. Después tenemos la opción de formato que nos permitiría cambiar, digamos que los colores de estos enlaces. Como veis tienen un color determinado que cuando ponemos el ratón encima cambia de color. El color está marcado por defecto y si ha sido visitado pues nos cambia de color, por ejemplo. Si está desactivado también cambia de color, etc. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es cambiar esta foto. Seleccionamos la foto y voy a seleccionar una de mi fototeca.
Vamos a eliminar esto. De mi sección de fotos tengo la última importación, por ejemplo, tengo esta foto. La arrastro aquí y directamente la sustituyo. Yo en este caso me interesa hacerla más grande. Vamos a ponerla un poquito más grande. Por aquí. Podemos editar la máscara si queremos hacer una máscara un poquito, si queremos delimitar la foto por algún motivo. En este caso, me apetece más esta máscara. Vale, salimos y ya tenemos la foto editada, digamos. Entonces en este caso vamos a recolocarla, vamos a ponerla en el medio. Y lo que tenemos que hacer es cambiar de posición el título, lógicamente. Ahora mismo está debajo de la foto. ¿Qué puedo hacer para ver el título y seleccionarlo? Pues como recordáis, funciona con capas, con lo cual vamos a enviar al fondo y ya tenemos aquí el título. Ahora sí podemos seleccionar el título y mandarlo para abajo. Bien, lo podemos recolocar donde nosotros queramos. Yo ahora mismo, por ejemplo, lo que voy a hacer es ir recolocando una a una las cosas. Selecciono el texto y lo mando más para abajo. Y así, de este modo, puedo recolocar y personalizar todo, digamos que mi post. Eso es una gran ventaja con respecto a otros sistemas de blog. En este caso puedo reubicarlo y colocarlo donde a mí me interese, donde me apetezca más que se ponga. Por ejemplo, esta línea que está por defecto puesta esta raya para que, digamos que delimite un poquito la barra lateral de lo demás, pues yo puedo alargarla también. Bien, daros cuenta que en este caso yo puedo girarla. Si yo pulso la tecla mayúsculas, directamente me va a ir recta. Es decir, no voy a poder desviarla. Si queréis aseguraros de que va recta directamente, sería así. Con la tecla mayúscula pulsada, las tiráis y os quedaría así. Bien, de ese modo ya tengo un post, ya tengo un nuevo post. Yo ahora, por ejemplo, esta imagen, pues podría enlazarla. Yo esta imagen, imaginaros que yo ahora quiero hacer un hipervínculo de esta imagen y que cada vez que haga clic me vaya pues a un álbum de Flickr, por ejemplo, en la página externa, pondría la URL del álbum de Flickr y me iría a esa página directamente. Bien, si os fijáis lo que decíamos, aquí tenemos una barra lateral que aquí podemos poner el texto que queramos, publicidad, widget de AdSense, por ejemplo, etcétera. O bien eliminarlo. O sea, yo podría eliminarlo directamente, sacar incluso esta barrita y pues poner, digamos que más a pantalla completa esos posts sin ningún tipo de interferencia de ese aspecto. Puedo ponerlo así y directamente pues tendría el post a página completa, digamos. Bien, en este caso vamos a duplicarla. Y vamos a duplicarla de nuevo para no andar haciendo, digamos que líos, ¿no? Entonces, básicamente para que veáis cómo se vería. Yo ahora mismo estoy en la opción de entradas, con lo cual yo ahora veo la entrada que tengo seleccionada y puedo ir a la anterior y a la siguiente. Pero si yo me voy a la portada del blog, directamente se vería de este modo. Yo tendría esta visualización. Esto sería, como recordáis, una introducción al blog. Podemos eliminarlo o no eliminarlo, como queramos. Tenemos la barra de búsqueda, el RSS de suscribirse y tenemos los 3 últimos posts que directamente cuando se acceda desde el blog, es decir, se acceda desde internet, va a acceder directamente a ese post. Si nosotros le damos a activar hipervínculos y hacemos clic directamente, nos va a ese post en concreto. Bien, y también hay una cosa, si desactivamos la opción de hipervínculos y hacemos clic en cualquiera de estas zonas, se nos activa una nueva ventana que nos va a permitir modificar un poquito la presentación, es decir, el resumen del blog. Nos va a permitir activar o desactivar la opción de mostrar fotos, ¿lo veis? Nos permite cambiar esa posición. Imaginaos, yo ahora mismo tengo seleccionada esta posición, tal y como está. Yo ahora puedo poner, pues por ejemplo, esta. Y me cambiaría. Digamos que el cambio en este caso no es muy espectacular, pero sí me permitiría cambiar esta opción. Puedo poner las fotos a la derecha, puedo poner fotos más grandes, etcétera. Esto digamos que nos permitiría personalizar esta visualización. El tamaño de la foto podemos cambiarlo también. Podemos modificar el espacio adicional, es decir, el espacio que va desde la foto hasta el texto. Poner menos o poner más. Y la proporción de la foto si la queremos en original, en cuadrado, horizontal o vertical. Eso ya como vosotros queráis. Podemos ponerla en vertical y veríamos de este modo. Que probablemente esta foto sería mucho mejor retoque ponerla en vertical que no en horizontal como estaba. Pero en este caso, pues por ejemplo, como no hay texto, como realmente no hemos escrito mucho texto, bueno, no hemos escrito texto en el post, realmente nos quedaría un poquito así, un poquito mal. Entonces podríamos modificar el tamaño de la foto para que se ajustase un poquito más al contenido del post. Bien, además también podemos modificar determinados aspectos de esta primera pantalla. Además de lo que acabamos de ver, en la pestaña RSS tenemos un inspector de blog y podcast. Le ponen el botón de RSS, pero no solo se limita a ese aspecto, digamos. Si os fijáis, aquí abajo tenemos blog y podcast. Tenemos estos dos botones. En el botón de blog lo que nos va a permitir modificar es el número de pasajes mostrados dentro de la página principal del blog, es decir, dentro de esta página resumen.
Si os fijáis, ahora mismo tengo 3, que me viene por defecto. Yo puedo poner 2, o en este caso podría poner más, pero bueno, realmente como solo tengo 3, no voy a encontrar diferencia. Pero en el momento que escribiera otro post nuevo, ese post podría aparecer ahí. Y podemos poner el número que nosotros queramos. Igual no es bueno extenderse demasiado, pero bueno, tampoco está mal igual poner 5. Y la longitud del pasaje, es decir, la longitud del extracto del texto. Si os fijáis, como veis, aquí tenemos el texto, bueno, por llamarle algo que pusimos, el enlace de la imagen y tenemos un símbolo más que nos está indicando que hay más contenido. Entonces, esa longitud, esa previsualización podemos modificarla pues arrastrando hacia un lado, lo que pasa es que en este caso como no pusimos demasiado texto realmente, o bien arrastrando a la izquierda para reducirlo. Después tenemos la opción de permitir comentarios. Como dijimos, los comentarios solo son posibles en caso de que nosotros publiquemos nuestra página web en MobileMe. Si no, no os preocupéis que aunque los tengáis marcados no los va a consentir. Si hacemos clic en permitir comentarios, nos sale una ventanita que nos indica precisamente eso, que solo vamos a poder recibir esos comentarios si esta página web ha sido publicada en MobileMe. Bien, podemos dar a no volver a mostrar, le damos a OK y ya nos aparece un nuevo botón que nos indica sin comentarios. En el momento que haya comentarios y nosotros abramos iWeb y actualicemos el sitio web, directamente nos va a permitir la edición, eliminación y demás de esos comentarios. Nos va a permitir que los usuarios puedan subir archivos adjuntos. Seleccionamos aquí y directamente nos dice que van a tener un tamaño máximo de 5 megas y que lógicamente esos archivos van a ocupar sitio en vuestro iDisk, es decir, va a ocupar espacio dentro de vuestro iDisk. Después tenemos el mostrar campo de búsqueda, si lo queremos mostrar o no, y después tendríamos la opción de podcast que la veremos más adelante. Bien, quiero que os deis cuenta de la importancia que tiene lo que es el inspector. Este sencillo menú realmente nos va a permitir configurar de un modo muy completo lo que son nuestras páginas web, sea blog, sea página de fotos, sea lo que sea realmente. Como podéis ver, tenemos en la parte de arriba 8 enlaces. Esos 8 enlaces corresponden cada uno a una de esas funciones. El primero es el inspector de la página. Nos va a permitir definir el nombre de la página, definir si queremos incluir la página en el menú de navegación o no. Es la página en la que estamos ahora mismo, es decir, en la que tenemos ejecutado ese inspector. En este caso, la página del blog. Y como veis, a medida que cambiamos de página, si yo tengo este selector puesto, está este menú puesto en el menú páginas. Si yo cambio, pues, por ejemplo, a la entrada a archivo, pues ya no me va a permitir seleccionar o deseleccionar el menú de incluir página en el menú de navegación porque esa página no está incluida en el menú de navegación. Sin embargo, si yo selecciono la página de fotos, sí me va a permitir eliminar ese menú o añadirlo al menú de navegación. Después tenemos la opción de disposición dentro del menú de inspector de la página. Hacemos clic en disposición y nos permite definir el tamaño de la página y las, digamos, características de ese tamaño. Si queremos un relleno superior e inferior. Si queremos, por ejemplo, podemos ampliar para que veáis lo que es realmente. Podemos tener un margen por arriba, un margen por abajo realmente. La anchura del contenido, podemos hacerlo más ancho, lo que es la página web. Podemos hacerlo más alto, podemos cambiar la altura de la cabecera, la altura del pie de página, el fondo de la página. En este caso nos está marcado que está relleno de imagen. Yo podría cambiarlo, pues puesto relleno de imagen teñida, relleno de degradado, relleno de color. Por ejemplo, vamos a ver relleno de degradado. Bien, como veis, realmente es muy fácil hacerlo. Volvemos a relleno de color, volvemos a relleno de imagen y tenemos diversas opciones como tamaño original, ajustar, depende de la imagen en este caso. Yo puedo elegir una nueva imagen para hacer ese relleno. Y el fondo navegador, que es esto, podemos poner el relleno de imagen, que en este caso es esta imagen, este cuadro, y que está puesto en mosaico hasta rellenar todo lo que incluya. Si yo lo pusiera, por ejemplo, tamaño original, directamente no lo vería porque realmente esa imagen es un píxel, creo recordar, en este caso. Si le damos en mosaico, pues realmente rellena todo. Después, en la opción de fotos, en esa opción de fotos, lógicamente, se va a activar cuando tengamos seleccionado una página de fotos. Como por ejemplo, en este caso, esta página de mis fotos nos va a permitir, como ya habíamos visto, el tamaño de descarga de la foto, si permitimos comentarios o no. Esto va a ser, al igual que en el blog, nos va a permitir comentarios o no, permitir archivos adjuntos y mostrar indicador de comentarios, si lo queremos tener o no. Podemos activar el pase de diapositivas en la opción de diapositivas y que las transiciones sean pues, aleatorias, disolución, etc. Si queremos mostrar el reflejo, mostrar los pies de foto o mostrarlo a pantalla completa, por ejemplo. Si queremos cambiar un fondo de la página. Después la opción de blog y podcast que ya vimos.
la opción de texto, que nos va a permitir definir la fuente que queremos usar, el color, la alineación, el espaciado, pues antes del párrafo, después, ajustar, digamos que el texto a una imagen, es decir, podemos rodear la imagen, podemos jugar un poquito con ese texto para darle un look un pelín distinto. Tenemos la opción de lista y en la opción de lista podemos crear una lista de elementos, pues con diversas viñetas, con numeración, etc. Después tenemos el inspector de la figura. Quiero recordar que aquí habíamos puesto una figura. Sí, esta figura, por ejemplo, que tenemos atrás, al seleccionar el inspector de las figuras, nos permite definir el relleno de color, el relleno de imagen, de degradado, el trazo, si queremos un trazo pues, con una línea, por ejemplo, si queremos, en este caso vamos a cambiar el color de la línea, vamos a poner en negro para que lo veáis mejor. Si queremos cambiar el grosor de esa línea, pues si queremos ponerle sombra o no ponerlo, esto ya lo vimos de todas formas. El tamaño de ese archivo, es decir, el tamaño de los archivos que tengamos seleccionados, pues podemos ampliarlo a mano, digamos. Como veis, tanto la altura como la anchura. Si tuviéramos seleccionado la opción de mantener proporciones, pues directamente no nos habría pasado esto que ha sido deformar la imagen. La posición, digamos que en el eje X y en el eje Y, y la rotación, digamos, de esa imagen, si queremos hacer una rotación de esa imagen. La opción de hipervínculo ya lo vimos. Y como último tenemos el inspector de QuickTime, que lo que va a hacer es controlar las películas que, por ejemplo, tengamos pues, en el archivo de película. En este caso, en esta página de película, pues selecciono la película y directamente me permite realizar diversas opciones. Primero es definir el punto de entrada y el punto de salida. Permite definir que solo vea eso, por ejemplo, la persona que reproduzca ese vídeo solo vea eso. Entonces directamente puedo dejarlo como estaba o colocar donde yo quiera. Y otra cosa es el fotograma póster, es decir, me indica qué parte de la imagen quiero mostrar. Imaginaros que yo quiero mostrar esta imagen. Entonces directamente lo dejo así y lo que se mostraría en primera plana es esto. Una vez que reproduzcas el vídeo ya se muestra todo el vídeo normal, pero eso es un fotograma póster. Me permite activar la reproducción automática, es decir, en el momento que cargamos la página web se reproduciría ese vídeo y me permite cargarlo en bucle. Es decir, que una vez que acabe vuelva a empezar. No os lo recomiendo, no suele ser nada agradable en ese caso. Nos permite mostrar al controlador de la película o no mostrarlo si no queréis que la persona controle esa película. Bien, ahora lo que vamos a hacer entonces es ver cómo crear un podcast. Realmente una página de podcast es lo mismo que una página de películas, es lo mismo que un blog. Digamos, es un punto intermedio. Lo que va a hacer es permitir a los usuarios suscribirse y cada vez que tú publiques un contenido, pues directamente se bajará, como hacéis con estos vídeos mismo. Bien, tenemos varias formas. Una de ellas es directamente añadir página y darle a crear podcast. Página de podcast, seleccionáis y realmente es un blog, pero que ese blog digamos que consiste en entradas para el podcast. Entonces en cada una de esas entradas, por ejemplo tenemos las entradas aquí, dentro de esas entradas hay un archivo multimedia que es este en este caso. Publicar nuestro podcast es tan sencillo como eso, es decir, crear esta página y después, por ejemplo, nos vamos a audio. Imaginaos que yo soy Teo Rodríguez, que es un gran amigo mío, y quiero publicar una de sus fantásticas historias de terror. Entonces realmente lo que hago es selecciono, imaginaos que este archivo lo tengo grabado en mi disco duro o en cualquier, en este caso está dentro de la librería de iTunes, y lo único que tengo que hacer es seleccionarlo y arrastrarlo. Lo arrastramos y yo aquí podría reproducirlo. Vale, además me permite seleccionar una imagen para que la persona que acceda al blog, al podcast en este caso, pues vea una imagen ilustrativa. En este caso no sé exactamente por qué, pero no me coge las imágenes que tengas en iTunes. Si os fijáis, cuando yo lo arrastro me aparece la imagen, que eso es la portada del podcast en iTunes. Estaría bien que realmente, ya que está, digamos que asociada a ese archivo, pues nos lo añadiera, pero bueno, sería tan sencillo como seleccionar cualquier foto y arrastrarla. Vale. Otra opción es que nosotros estemos creando nuestros podcasts desde GarageBand. Si grabamos nuestros podcasts desde GarageBand, GarageBand ya tiene una opción de compartición con iWeb. Vamos a eliminar esta página de podcast para ver lo que hace realmente iWeb. Lo eliminamos y nos vamos a GarageBand. Tengo ahora mismo ese mismo archivo de los relatos de Teo Rodríguez. Lo puedo reproducir y una vez que lo tengo editado y configurado, directamente nos vamos a compartir y enviar podcast a iWeb. Nos pregunta qué parámetros necesitamos, es decir, codificador, si queremos un podcast musical, podcast hablado,
Dependiendo de cuál seleccionemos, pues digamos que va a tener más tamaño o menos tamaño. En este caso nos dice tamaño aproximado 2,7 megas. Ajustar las instrucciones al tamaño recomendado. Bien, le damos a compartir. Y directamente crea esa mezcla, crea ese podcast y después lo pone en iWeb. Bien, y en este caso, como ya tengo un blog creado, me lo añade directamente como una entrada del blog. Si no tuviera un blog creado, pues me crearía ese podcast, esa página de podcast. Y realmente, como decíamos, esa página de podcast no deja de ser un blog con entradas referentes a un podcast. En este caso, pues directamente tenemos esa entrada puesta con el podcast. Cuando me dijo que ya estaba preparado para volver, ¿verdad? Que por cierto, los relatos de Teo lado. Rodríguez son altamente recomendables. Bien, entonces desde este momento ya tenemos esa página de podcast creada. Ahora podemos ver los ajustes de podcast. Podemos poner el artista de la serie, pues por ejemplo, Teo Rodríguez, el correo electrónico, si queremos poner un correo electrónico de contacto. Por ejemplo, si queremos poner una advertencia para padres. Bien, bueno, de todas formas, estamos hablando de serie de podcast, es decir, del podcast en sí, no del episodio, digamos que del título del podcast y de lo que es la serie de podcast, digamos. Y después tenemos la opción de episodio de podcast. En este caso ponemos correo electrónico y en advertencia para padres podemos poner ninguno o poner todos los públicos, si no hay ningún tipo de palabrota, ningún tal, o contenido explícito, pues si consideráis que pues menores no deberían escucharlo. Pero realmente con ninguna, o sea, realmente no tiene importancia más allá de la persona que busque un podcast que no sea explícito. Aceptar podcast en la iTunes Store, esto directamente nos va a permitir que este podcast aparezca en la iTunes Store. Y información sobre el episodio del podcast, nos dice que tiene 5,24 minutos, el artista del episodio, pues por ejemplo, sería Teo Rodríguez, y advertencia para padres exactamente igual, y aceptar podcast en iTunes Store. Bien, y realmente es así de sencillo crear vuestro propio podcast. Solo una puntualización. Si recordáis, cuando nosotros creamos la página de podcast, nos aparecía aquí un simbolito que ponía suscribirse a nuestro podcast. Es la única diferencia entre hacer mi blog, es decir, entre hacer un blog y añadir un podcast con respecto a hacer una página de podcast directamente. Realmente, cuando nosotros tengamos hecho una página de podcast, como decíamos, es un blog realmente. Tenemos las entradas y si yo quiero añadir una nueva entrada, puedo añadir una entrada aunque no sea de podcast. Podemos añadir una entrada y en esa entrada no es necesario que pongamos ningún podcast. Y realmente en esa nueva entrada, como en este caso es la misma entrada, puedo poner el título que yo quiera y no es necesario que pongamos ese podcast. Es decir, yo puedo eliminar esa opción de podcast y poner un post completo. Es decir, quiero que tengáis en cuenta que si lo que queréis crear es un podcast, creo que la mejor opción es la de crear un podcast directamente desde iWeb, ir publicando vuestras entradas, sean de texto o sean con podcast. Y si lo que queréis es hacer un blog y de vez en cuando poner algún podcast, pues tenéis la opción de crear un blog. El tema del enlace que decíamos, si os fijáis, vamos a la página de podcast, nos aparece un enlace de suscribirse a ese podcast. Y en el blog, sin embargo, aunque hayamos añadido archivos de podcast, no aparece ese enlace. Ese enlace lo podemos añadir muy sencillamente dándole a insertar, botón, suscribirse a un podcast. Lo tenemos aquí. Si os fijáis, dentro de ese menú ya nos aparecen diversas opciones como suscribirse a canal RSS, que ya lo tenemos, suscribirse a Photocast para las páginas de fotos, enviar un correo, por ejemplo. Enviar correo, tenemos esta página para que nos envíe directamente un correo electrónico que tengamos puesto como contacto, que en este caso es el de Tacito Gmail, y directamente nos enviarán un correo de ese modo. También tenemos la opción de insertar botón contador de visitas, si queremos poner un contador de visitas, aunque realmente eso ya es un poquito, digamos, 1.0. A mí personalmente no me gusta nada, son los contadores de visitas. Después tenemos la opción de insertar widget, que nos funciona exactamente igual que nos funcionaba desde el menú que tenemos aquí. Y demás opciones de insertar figuras, cuadros de texto y demás que ya hemos visto. Pues bien, hasta aquí ha llegado este nuevo episodio de la serie Apple Training Series sobre iLife 11. En principio contaba con ya explicaros cómo funcionaba el tema de la publicación y demás, pero he visto que ya me he enrollado bastante y que el tema de la publicación pues también tiene bastante miga, pues vamos a ver en el próximo episodio y último cómo publicar nuestro contenido, es decir, nuestra página web, y cómo editarla una vez publicada. Pues bien, como siempre me despido, espero que os haya sido útil y que os haya gustado. Un saludo y hasta luego.